Intelectual, activista, creadora boliviana y fundadora de Mujeres Creando. Gracias, María, por estar allí del otro lado. Bueno, quería hablar contigo, habíamos hablado hace algunos años, algunas cosas cambiaron para mejor, otras para peor, otras nos encuentran como en el mismo sitio, pero quería en realidad preguntarte por ti y por las mujeres y las diversidades en Bolivia, salir de nosotros y pensar, ustedes, ¿cuál es su situación ahora? La última vez que hablamos, gobernaba Evo Morales en tu país. Ahora la situación es un poco distinta, pero entiendo que tampoco tanto, pero me gustaría que me lo cuentes vos. ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Cuáles son los principales problemas que les aquejan hoy por hoy a mujeres y diversidades? Si me podés compartir un pantallazo de cuál es su situación. Muchísimas gracias por el espacio, por el interés, por la entrevista. Recuerdo muy bien la entrevista preciosa que hicimos hace muchos años en Buenos Aires. Quiero saludar a tu país, a tu sociedad, a tu pueblo, con todo mi respeto, mi cariño por el duelo respecto de la muerte reciente de Nora Cortiñas. Y bueno, Gracias, María. le mando a esta larga despedida un grafiti a Nora que dice: la lucha social es un paraíso donde quedarse. Sobre las últimas afirmaciones de Milei, que dice que como la gente no es idiota, que cuando tenga hambre hará algo por no morirse, pues yo quisiera responderle que cuando hay hambre no hay miedo. Mm. Cuando hay hambre no hay miedo, ojo con eso. Y bueno, ahora para entrar a tu pregunta, mira, esa es una pregunta que con todo cariño, con todo respeto, me la hacen muchas veces periodistas, no sé, de Francia, de España, ahora de Argentina. ¿Cuál es la situación de las mujeres y las diversidades? Creo que estamos pensando mal. Estamos partiendo de un presupuesto muy equivocado para llegar a saber qué pasa con las mujeres y con la mariconada que llamo yo. A mí me gusta hablar de mariconada en lugar de LGBTQ+, porque Sí. no me gusta esa taxonomía, me gusta más una taxonomía. Bueno, por lo menos no es una taxonomía, pero es esta mariconada, habla de una masa mucho más sin forma y que no responde a esa visión tan neoliberal. Pero lo primero que quiero decir es que no se puede extrapolar a las mujeres o la población LGBTQ+, o mariconada, para decir a esta población le va así y al país le va asá. Quiero que entiendan, que entendamos. Y las primeras que tenemos que entender somos las mariconas, digamos así, la mariconada, que no hay un país y otra situación en nuestra vida, en nuestra comunidad social. Es decir, al país le va como le va, según como nos va a nosotros, nosotras y nosotres. Y a nosotros, nosotras y nosotres nos va según como le va al país. Eso es de ida y vuelta. Sí, desde ya. Si Eso es. alguien cree que se mata una trans en una esquina y ese es un problema de la población trans, está muy equivocada, Mm. porque ese es un comportamiento de odio que repercute sobre el animal que está en la calle, sobre la persona pobre, sobre las relaciones de racismo, sobre la impunidad, sobre un proceso de odio generalizado que hoy es contra la persona trans y mañana es contra la persona boliviana en Buenos Aires. Entonces, esa concatenación social es muy importante. También quiero decir que no se puede medir, no se puede, y por favor lo pido, y no lo digo por ti, lo digo en general porque nos han metido estos códigos, digamos, no a bala, no con represión, sino con idiotez neoliberal, que se puede medir la situación de una población a partir de la situación jurídica. ¿No? Que hay tres leyes, que hay dos leyes, que hay un derecho, que no sé qué. Y yo entiendo que la sociedad, especialmente argentina, ha sido bastante idiotizada con procesos legales, con supuestas conquistas legales. Yo quiero decir que el marco del respeto a los derechos humanos universal hoy en el mundo entero es una mera retórica y que las leyes que supuestamente nos favorecen son una mera retórica y se usan solamente las leyes que no nos favorecen, que van contra nosotros y nosotras. Mm. Entonces, te puede dar un estado como persona trans
te puede dar un documento de identidad con muy mala voluntad, pero quitarte el derecho a la subsistencia y al trabajo y quedar en el marco de la legislación internacional como un país o una sociedad o un estado que respeta los derechos humanos. Entonces yo quiero que eso se entienda porque lo que yo te digo es que yo soy la primera lesbiana pública en la sociedad boliviana, me considero un monumento arqueológico. He Mm. abandonado hace muchos años los grupos lésbicos y lésbico-feministas por la repetitividad, la rutina de las luchas. Me aburre todo el tiempo estar hablando de matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario no sirvió más que para adormecer a las poblaciones maricas del mundo entero. Eh, y fue una medida, en el fondo, muy conservadora, ¿no es cierto? Sí, Cuando, sabes, María, que mi pregunta iba en realidad apuntada a lo siguiente, viste que a una determinada revolución cultural, viste que no es lineal. No me refería a la política palaciega, sino a lo que pasa en las napas subterráneas, donde pasa nuestra vida. Por lo menos yo te cuento mi experiencia desde aquí, ¿saben? de Buenos Aires y Argentina, que vos conocés muy bien. Con determinados momentos, nos hemos comido la curva, como le decimos aquí, de creer que determinada revolución cultural en algunos aspectos se había sucedido. Luego, al tener en las altas esferas una política de total avanzada de derecha, con un apoyo popular muy masivo, muy sorprendente, nos encuentra descubriendo para mal que determinada revolución cultural que creíamos que se había producido, aunque sea en algunos ámbitos, no es así. Ya, te entiendo tu pregunta, pero igual yo la tengo que marcar dentro de lo que es la rutina del pensamiento general de cómo están las Mm. cosas o de cómo se cree que se puede leer la situación de las cosas. Ahora, la relatividad de una revolución cultural y qué es así o no es así, yo creo que es un gran debate el que estás planteando ahorita y te diría muchas cosas más, es decir, nos han vendido muchas veces revolución cultural, entre comillas, eh, por negarnos al mismo tiempo cambios estructurales de a de veras, porque las revoluciones culturales que hemos logrado de facto, es decir, desde los hechos, desde la cotidianidad y desde la calle, yo se lo digo a Milei, a Bukele, a Evo Morales, que Evo Morales ha sido un homofóbico de primera y la izquierda latinoamericana ha sido homofóbica y el indianismo latinoamericano ha sido homofóbico y transfóbico. Los espacios de soberanía no nos los va a quitar nadie. Por eso nos quitan la vida, porque no nos pueden quitar los espacios de soberanía, conquistados en la cotidianidad. Entonces, no son concesión y no son regalo. Ahora, ¿cómo están las cosas en Bolivia? En Bolivia las cosas están bastante complicadas porque compartimos una misma geografía. Hay que Mm. entender que los estados nacionales y las fronteras de los estados nacionales son tremendamente relativas. Y en este momento hay un trabajo muy pagado, muy fuertemente potenciado desde las iglesias fundamentalistas cristianas que reciben subvención de la extrema derecha norteamericana, que ha hecho de la población de la mariconada, especialmente de la población trans, una especie de lugar donde descargar o desde donde construir un odio social para construir una suerte de legitimidad y de retroceso en términos de los conceptos de familia, en términos de los conceptos de cuerpo, de erotismo, de soberanías y libertades. Y eso no es, digamos, algo que en Bolivia no está sucediendo. En Bolivia, donde no hay nada, hay un salón de oración cristiano fundamentalista. Mm. Pero también hay una contracultura muy fuerte, muy importante, que no se deja permear por ese fundamentalismo, digamos, cristiano, que el movimiento Con mis hijos no te metas, por ejemplo, es un movimiento nacido en el Perú, que se extiende a lo largo y ancho prácticamente de todo el continente y se Sí. extiende con mucha subvención, ofreciendo además, digamos, cierto cobijo a las iglesias fundamentalistas cristianas, las sectas,
han logrado capturar una suerte de lo que se llamaría en términos marxistas un lumpen, es una especie de rebalse que no está atendido, poblaciones que no están atendidas ni por el sistema de salud, ni por el sistema educativo, y que bueno, a través de relaciones muy paternalistas, maternalistas y asistencialistas, logran capturar una masa de gente o logran capturar cierta legitimidad ante la sociedad. Entonces, eso hay que decirlo. En Bolivia hay muchas universidades privadas de corte confesional que han sido habilitadas por el gobierno de Evo Morales. Hay mucha invasión de la universidad pública por autoridades de corte confesional, fundamentalista, misógino, antifeminista, y entonces eso afecta gravemente a buena parte de estas luchas. Vos Pero, sabés, perdón, María, que aquí en la derecha, y en particular el gobierno de Milei, nos ha tomado esto que vos decías, ¿no? Nos ha tomado como enemigas públicas, a las mujeres, a los feminismos, a la mariconada, como vos le llamás, incluso legitimando y bajando discursos de odio. Hace poco aquí tuvimos un cuádruple lesbicidio en un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, en Barracas, y se insistió en no nombrarlo con el nombre que tiene que tener, que es el de lesbicidio y de crimen de odio. Y se trabaja fuertemente de los medios hegemónicos de comunicación para fortalecer y para establecer como el enemigo público en feminismos y diversidades. Tanto es así que ha permeado este discurso en los supuestos progresismos. sí, es muy grave, es muy grave. Yo estoy muy enterada de este lesbicidio que hubo, me pareció algo muy trágico, muy duro. Y la pregunta es cómo vamos a enfrentar eso. En Bolivia hace 2 o 3 días se ha matado en La Paz a una compañera trans, además trabajadora sexual, y en Oruro a otra compañera trans, además trabajadora sexual, que es un crimen. Voy a ponerlo muy entre comillas. Por supuesto que es un crimen de odio, una revancha machista de odio, pero al mismo tiempo resulta ser socialmente un crimen rutinario. Ah, era puta. Mm. El asesino es un menor. ¿De dónde saca el asesino la noción de matar a esta compañera y luego irse a una iglesia a rezar? Entonces, son crímenes de odio y es muy importante que nos sentemos a discutir en lugar de derechos y matrimonio igualitario y no sé qué pamplinas más, y basta del progresismo, porque lo que se está viviendo en Argentina es el efecto directo de un progresismo a medio camino que se benefició en sus cúpulas y que no llegó a encarnar donde tenía que encarnar. Entonces, en Bolivia estamos a punto de eso. Es decir, en Bolivia yo escucho el resonar permanente de que hay que buscar un Milei, hay que buscar un Mm. Bukele, hay que venir a poner orden, porque claro, estamos frente a un progresismo que se ha ocupado de resolver sus propios problemas. Y en los movimientos estamos segmentados de forma identitaria, siguiendo una agenda que no la hemos debatido, que no la hemos discutido, que está fuertemente despolitizada, que además se repite desde los primeros años del neoliberalismo de forma ininterrumpida, y por supuesto desde esa agenda de reivindicación de derechos, no vas a enfrentar con suficiente profundidad y con suficiente claridad una política de odio como la que estamos recibiendo, en el caso de ustedes oficialmente desde el Estado y desde el gobierno, y en el caso boliviano y de otras sociedades, mira, en el Perú la han declarado ya enfermedad a la transexualidad. Sí. Les importa un bledo que la OPS diga, no, no es una enfermedad. Es decir, son tan negacionistas que pueden negar que el cielo es cielo y que la tierra es tierra. Y les importa un bledo. Y esa avanzada desde el Perú tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo eh, en todo el continente, realmente en todo el continente. Entonces, mi propuesta es
salir del lugar identitario al lugar más complejo para discutir todas las transversales, valga la redundancia, que nos atraviesan y discutir en primera instancia las políticas de odio. ¿Cómo vamos a responder a las políticas de odio? Y Eso ahí me interesa entrar, María. ¿Cómo vamos a responder? En tu caso, en Bolivia, vos llevas adelante hace ya muchos años con compañeras Mujeres Creando. ¿Qué acciones concretas, qué acciones políticas y espectaculares y culturales concretas ustedes llevan adelante? Porque me interesa, porque aquí estamos pensando todo el tiempo y creando acciones para tomar el espacio público y para dar la discusión hacia afuera de nuestras casas y de nuestros espacios particulares de trabajo. Eh, ¿qué acciones concretas llevan adelante ustedes? voy a citar solamente unas cuantas, pero es bien importante lo que tú dices. Estamos hablando de prácticas políticas y no de discursos, porque yo quiero partir del hecho, yo creo que el progresismo cansó a los sectores populares de discurso, discurso, discurso. Sí, Nadie come discurso, nadie no. habita en el discurso. Habitas en una cosa que se llama casa y comes algo que se llame pan, fruta, leche, qué sé yo. Entonces, a ver, estoy hablando de prácticas políticas. La primera práctica política, que además es cotidiana, no es el 8 de marzo, el 25 de noviembre, no es el día de la marcha, es una cosa que la hacemos de lunes a viernes, todo el día, con un equipazo, es enfrentar el núcleo de las violencias machistas, llamadas como violencias machistas, en defensa, caso por caso. Eh, donde nosotras les planteamos a las propias mujeres, hemos llegado a crear el servicio con más prestigio en todo el país, donde nosotras les planteamos, especialmente a las mujeres, que no existe una dicotomía o una contradicción en la lucha contra las violencias machistas común entre sujeto mujeres y sujeto mariconada. Entonces, esa comunidad, esa común interpretación del lesbicidio, el transfeminicidio y el feminicidio como tres fenómenos de un mismo núcleo de violencias es muy importante, porque han habido feministas como la Marcela Lagarde o como algunas otras que ahorita no recuerdo, que te dicen que las conquistas en la lucha contra las violencias machistas son conquistas para las mujeres y defender al sujeto trans desde esas supuestas conquistas es borrar a las mujeres. Eso no te está viniendo desde mi ley, eso no te está viniendo Claro. desde Michele, eso te está viniendo desde un feminismo neoliberal que yo le llamo tecnocracia de género. Sí, Entonces, por eso vos sabés, María, a mí me gusta hablar de los feminismos porque no considero que sea un movimiento homogéneo. Eh, exactamente. También hay feministas que es por ahí sin las putas. Bueno, no, pensando los feminismos como movimientos y actores políticos que podemos hacer acciones concretas, me parece que las conquistas hay que pensarlas eso, más transversalmente. Y que además mujer, incluso mujer heterosis, si se quiere, también es una otredad en la sociedad como viene dada y hasta ante esta avanzada que es neoliberal, patriarcal y colonialista, además. Totalmente de acuerdo, pero además no solamente mujer heterosis puede ser una otra edad, sino que sobre todo mujer heterosis es una especie de envase vacío en el que puedes meter muchísimas cosas, porque lo que es ser mujer y lo que es ser hombre es una cuestión que depende de. Si se lo preguntas a un católico judeo cristiano ortodoxo, es una la idea. Y si se lo preguntas a un fascista de extrema derecha, es una la idea. Y si se lo preguntas, o sea, es decir, son conceptos totalmente américos, si quieres, donde caben muchas cosas y por lo tanto probablemente no has dicho nada. Estoy muy de acuerdo en lo de los feminismos, también contigo, es decir, los feminismos en plural y hay que mantener el pluralismo, pero una vez que hay que mantener el pluralismo, por ejemplo, nosotras no vamos a renunciar a las luchas contra las violencias machistas, entendiendo que en esa misma lucha y en el núcleo de esa misma lucha, el transfeminicidio, el lesbicidio y el feminicidio son tres fenómenos similares, paralelos, que hay que enfrentarlos con la misma
fuerza y no que las lesbianas tienen que enfrentar No, el claro. lesbicidio, las trans, el transfeminicidio, o sea, no. Esa es No, una porque además es una forma de disgregar y debilitar. debilitar. Entonces, nosotras, digamos, esto lo hacemos cotidianamente, no te digo que lo hacemos desde el discurso, lo hacemos cotidianamente. Entonces, en nuestro servicio, que yo le llamo que es una fábrica de justicia, tú puede estar sentada una mujer, madre esposa, monógama, con 3 guaguas, una mujer trabajadora sexual trans y una trans masculina lado a lado, o un trans masculino lado a lado, buscando diferentes formas de librarse de una trama de violencia. Y ellas pueden compartir el espacio, pueden compartir el servicio, el debate y todo lo que ofrecemos. La otra cosa que estoy haciendo yo muchísimo, y en eso y yo particularmente hablo de mí, porque es mi trabajo, yo soy como tú radialista, entonces, nosotras tenemos una radio, es una radio que funciona 7 días a la semana, 14 horas al día, y yo trabajo en la radio. Bueno, yo tengo la responsabilidad de parte de la dirección de la radio, pero yo he desarrollado en la radio un nuevo género, un nuevo formato, llamaríamos. Lo trabajo 4 veces a la semana, 2 horas cada día, eso es la locura. Mm. Y yo trabajo eso haciendo lo que he llamado radio documental. ¿Cómo Esta, es esto, María? Recordemos, la radio es la Virgen de los Deseos. la radio es Radio Deseo, Radio Radio Deseo Deseo. ¿Y 3.3. cómo la podemos escuchar aquí desde Argentina? Se puede escuchar online, www.radiodeseo.com. Sin embargo, digamos, nosotras nos interesa llegar al público local. Igual llegamos al público local, pero si yo me voy a Buenos Aires, toda la comunidad boliviana conoce mi trabajo, el trabajo que estoy haciendo yo. Y entonces, en estas radios documentales, lo que yo estoy haciendo es cotidianamente, caso por caso, y haciendo una trama compleja de cuestionar relaciones económicas un día y cuestionar injusticias otro día, y otro día cuestionar burocracia, y otro día atender colectividades, y otro día atender individualidades, y otro día atender tercera edad, y otro día atender niñez. Yo estoy haciendo una trama de interpelación al Estado caso por caso, y más allá de una relación, digamos, jurídico-legal de demanda, sino de una invasión del espacio del Estado para mostrar, digamos, cómo se puede resolver ese tema. Y es muy interesante porque en Bolivia tenemos en la Constitución Política del Estado un artículo que se llama control social. Y yo creo que el control social lo puede ejercer cualquiera que supuestamente pertenece como nacionalidad a la sociedad. Entonces estoy ejerciendo un derecho constitucional. Y en estas democracias liberales y coloniales, que son las que están instaladas en todo nuestro continente, donde buena parte de los aparatos del Estado son copias coloniales que no tienen una capacidad de funcionar, el uso de este control social con el poder de la propia gente está convirtiendo, por ejemplo, el espacio de la radio que manejo yo en uno de los programas no solo más originales, sino con mayor audiencia. Muchas veces un programa mío donde todo el país está hablando de escasez de hidrocarburos y yo estoy hablando de la deuda de una mujer que vende salteñas en la calle, yo tengo más audiencia que un noticiero muchas veces, ¿no? Entonces, esto es interesante porque se está llegando al cuestionamiento del sistema patriarcal, colonial, neoliberal, pero desde abajo, removiendo. Y entonces, esto está funcionando de manera muy interesante y muy experimental. No sé realmente hasta dónde lo vamos a llevar, porque es sumamente cansador y sumamente arriesgado y nos hemos puesto en la mira de muchas enemistades y muchos odios. Pero sí me parece, lo que es absolutamente interesante es bajar el discurso bonito que está allá arriba al orden de la realidad concreta y tangible, y yo le llamo a eso política concreta. Entonces, Mujeres Creando está enfrentando la situación de mujeres y población marica y mariconada con política concreta, con formas de acción concreta que las pueda leer, entender, interpretar y opinar cualquiera
sin necesidad de una formación académica, sin necesidad de una mediación. Y en esa forma concreta estamos intentando, además, hacer una trama compleja, donde intervenga la economía, donde intervenga la cuestión ecológica, donde intervenga la alimentación, donde intervenga la salud, donde intervenga la ley, es decir, remover, es como si estuviéramos haciendo una sopa. Ustedes le llamarían minestrone, tal vez por la tradición italiana que tienen, pero aquí nosotros tenemos una sopa que es el chairo, que es mezclas absolutamente todo en una olla y te sale una cosa espesa y súper Mm, exquisita. más parecido a un guiso, o a que lo que aquí le llamamos. Es una sopa, pero porque Ah, tiene mucho caldo, pero es una mezcla potente de verduras, cereales, carbohidratos y de todo. qué rico. María, que bueno, me quedo con este aprendizaje, esto, ¿no? De ejercer los feminismos y la política desde las bases y en acciones concretas. Y vos utilizaste, creo, el término tecnocracia de género en algún momento, ¿no? Creo que uno de los fracasos de los progresismos, por lo menos aquí, me animo a hablar de lo que conozco en el cotidiano, ha sido estar hablándonos o hablarle a un pequeño sector culto, de clase media, con determinada educación y dejar por fuera grandes sectores populares que luego entonces han validado discursos absolutamente perjudiciales para sí. Claro que sí, porque además han sentido que, que a la fiesta no estaban invitados, a Claro, la que nadie fiesta les del hablaba. progresismo no estaban invitados, porque de hecho esa fiesta no les llegó nunca. Entonces, en Bolivia ha pasado un poco más o menos de lo mismo. Las organizaciones, las propias organizaciones sociales están muy desprestigiadas por su carácter mafioso, ¿no? Mm. Entonces, pero obviamente un Milei no es la solución, sino un veneno mortífero y suicida. Entonces, todo mi cariño con la gente que está hoy en las calles, en la lucha en la Argentina. Creo que Bolivia tiene que mirar la Argentina sobre todo para parar las orejas como hacen los gatos y los conejos y generar las discusiones de otra manera. Justamente a eso me estoy dedicando yo. Claro, esa toma de conciencia, porque sí, no les deseamos a nadie, a ningún país hermano le deseamos caer en un Milei como nos ha pasado a nosotros aquí, porque bueno, no hace falta ni que te lo contemos, sabrás, te podrás imaginar lo mal que se la está pasando. Gracias, María, por tu tiempo valioso. Seguimos tu trabajo desde Mujeres Creando y ojalá pronto. ¿Tenés pensado en algún momento volver a visitar Buenos Aires? Estoy invitada al Congreso Mundial de la Danza. Son invitaciones extraordinarias que recibo porque yo no soy bailarina ni coreógrafa ni nada, pero a ellos les interesa justamente el tipo de movida que estoy haciendo, Mm. de salir de una identidad, agarrar otra, salir de un tema, meter otro, es decir, hacer una coreografía más compleja de nuestras luchas. Y entonces esto va a ser a finales de julio y ahí voy a estar y claro que les voy a, bueno, voy a avisarlo por todo lado que pueda porque tengo mucha gente muy querida. Y bueno, yo me despido con un graffiti. eh, que tengan mucho cuidado porque polarizar la sociedad es fascistizar la sociedad. Es decir, una polarización con mi ley beneficia a mi ley. No se trata de polarizar, se trata de generar esperanza, de generar propuesta, que no es polarizar. Yo creo que, no, yo sinceramente, con toda la modestia del mundo, no va por ahí. Y además la izquierda apostó a polarizar y también tiene su núcleo de responsabilidad en la fascistización de la sociedad. Polarizar es fascistizar. Muchísimas gracias, María. Te mandamos un fuerte abrazo. Gran abrazo, chao.